Tú no le llegas ni a los talones a mi mamá. Las palabras de mi nuera, Valeria, cortaron el aire de la tarde, mientras yo servía el postre que había preparado con tanto amor. Un silencio profundo cayó sobre el comedor. Mi corazón golpeaba en mi pecho. Sin pensarlo, eché mi silla hacia atrás y respondí. Entonces que ella empiece a pagar la renta. Mi hijo, Roberto, se puso pálido por completo. ¿Renta? ¿Qué renta?, gritó, con los ojos desorbitados. En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y esta revelación era solo el principio de una historia que nadie vio venir. Mi nombre es Ana. Tengo 70 años. Y esa noche, descubrí que el amor incondicional de una madre podría convertirse en su mayor debilidad. Durante 6 meses, había estado pagando en secreto la renta mensual de $800 por el departamento donde vivían Roberto y Valeria. Creía que era mi deber ayudar a mi hijo a superar sus problemas financieros. Nunca imaginé que mientras yo sacrificaba los ahorros de toda mi vida, ellos me veían como una carga, como alguien inferior a quien podían humillar sin consecuencias. Todo había comenzado 6 meses antes, cuando Roberto vino a mi casa, con lágrimas en los ojos, explicándome que había perdido su trabajo y no podían pagar la renta. «Mamá, solo será por unos meses hasta que encuentre algo», me había dicho con esa voz rota que siempre me desarmaba. Como cualquier madre que ama a su hijo, no dudé ni un segundo. Saqué de mis ahorros el dinero que había juntado peso a peso durante años trabajando como costurera y empecé a pagar su renta sin el conocimiento de Valeria. «Es nuestro secreto, mamá», me había suplicado Roberto. «No quiero que Valeria se sienta mal por depender de ti». Qué ingenua fui al creer que él estaba protegiendo el orgullo de su esposa, cuando en realidad estaba protegiendo su propia imagen como proveedor. Mientras yo contaba cada billete para ayudarlos, ellos vivían como si nada hubiera cambiado. Salían a cenar, compraban ropa nueva y planeaban vacaciones que yo sabía que no podían costear. La cena de esa noche había sido especial. Había pasado todo el día cocinando su comida favorita, pollo en salsa de champiñones, arroz con verduras y el flan de vainilla que le encantaba desde que era niño. La mesa estaba puesta a la perfección con las copas de cristal que heredé de mi madre y los cubiertos de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Valeria llegó con un elegante vestido rojo y unos zapatos que probablemente costaban más que mi mandado mensual. Desde el momento en que entraron, noté un ambiente diferente. Valeria tenía esa sonrisa forzada que conocía tan bien, la que usaba cuando estaba a punto de hacer algo desagradable. Roberto parecía nervioso, evitando mi mirada y jugueteando constantemente con su teléfono. Durante la cena la conversación fue tensa. Valeria criticaba todo: la temperatura de la comida, la decoración de mi casa, incluso el aroma del ambientador en la sala. «Ana, ¿no crees que ya es hora de que le des una manita de gato a este lugar?», había comentado con ese tono condescendiente que tanto me molestaba. «La casa de mi mamá es mucho más moderna. Tiene esas piezas minimalistas que están de moda». Yo sonreí, tratando de mantener la armonía, pero por dentro sentí que mi irritación crecía. Había vivido en esa casa por 30 años. Cada objeto guardaba un recuerdo. Cada rincón contaba una historia. Cuando llegó el momento del postre, pensé que por fin podríamos disfrutar de un momento agradable. Había hecho el flan con tanto cuidado, recordando cómo Roberto solía devorarlo de niño, diciéndome que yo era la mejor cocinera del mundo. Pero en lugar de gratitud, recibí esas palabras que me perforaron el alma como espinas. «Tú no le llegas ni a los talones a mi mamá». El impacto de esas palabras fue como una bofetada. Me quedé inmóvil con la cuchara del flan suspendida en el aire, sintiendo un nudo de emociones que se me subía por la garganta. Valeria me miró con una sonrisa cruel, como si hubiera estado esperando toda la noche el momento perfecto para herirme. Roberto bajó la cabeza, evitando mis ojos. En ese instante supe que él había estado al tanto del plan de su esposa.
¿Perdón? Logré balbucear, con la voz temblorosa, aunque sabía que la se ha escuchado dos perfectamente. Valeria se recostó en su silla con una falsa elegancia, como si fuera la dueña de mi casa, y repitió las palabras con una crueldad aún mayor. Me escuchaste, Ana. Mi mamá es una mujer exitosa, tiesta e independiente que construyó su propio imperio. Nunca ha necesitado a nadie. Tiene su propia compañía, su casa en la playa de Cancún y sus viajes por Europa. Tú solo sabes cocinar y coser. Cada palabra golpeaba mi corazón como un martillo. Pensé en todos los años que había trabajado desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, cosiendo vestidos para fiestas de quinceañera, ajustando trajes para novios, bordando manteles para bodas de otras personas, mientras que yo nunca tuve la oportunidad de planear la mía. Recordé las noches de insomnio cuando Roberto era pequeño y tenía fiebre, cómo vendí mis pocas joyas para pagarle la colegiatura de la universidad, y cómo trabajé turnos dobles para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. «Valeria, por favor», murmuró Roberto débilmente, sin la fuerza para defenderme realmente. Esas dos palabras fueron peores que el silencio, porque confirmaron que él estaba de acuerdo con su esposa, que había sido parte de esta humillación planeada. Mi hijo chico, el mismo niño que una vez me dijo que yo era su heroína, ahora me estaba permitiendo ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. ¿Qué ya? No, Roberto, déjame terminar, continuó Valeria con esa voz chillona que usaba cuando quería sonar superior. Tu mamá necesita escuchar la verdad. Mi mamá nunca hubiera permitido que su hijo viviera en esta mediocridad. Hizo un gesto despectivo, señalando mi comedor, donde tantos recuerdos hermosos se guardaban. Ella nos hubiera ayudado a conseguir algo mejor. No nos hubiera mantenido en la pobreza con su falsa bondad. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No era solo la injusticia de sus palabras, sino la ingratitud absoluta de alguien que había estado viviendo de mi generosidad sin saberlo. Durante 6 meses, yo había sido la que pagaba el techo sobre sus cabezas arrogantes. Me había privado de medicinas para mi artritis para asegurarme de que tuvieran un lugar cómodo para vivir. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo una adrenalina que no había sentido en años. «Está bien, Valeria», dije con una calma que me sorprendió. «Si tu mamá es tan superior, si es tan mejor mujer que yo, entonces creo que es hora de que asuma las responsabilidades que una mujer exitosa debería tener». Roberto me miró confundido, pero Valeria mantenía esa sonrisa engreída en su rostro, como si hubiera ganado una batalla. «Exacto, Ana. Me alegra que por fin entiendas tu lugar en esta familia». «Oh, entiendo mi lugar perfectamente», respondí, con mi voz volviéndose más firme con cada palabra. «Y mi lugar ya no incluye pagar los 900 rolos al mes por su apartamento en la calle Hidalgo 420, Depto». 3. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el tic-tac del reloj de la cocina. Roberto se levantó tan abruptamente que tiró su vaso de agua. «¿Qué renta?», gritó, con los ojos desorbitados mirándome como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿De qué hablas, mamá?». La sonrisa arrogante de Valeria había desaparecido por completo. Ahora me miraba con una mezcla de terror y confusión que me dio una inmensa satisfacción. «La renta que he estado pagando religiosamente cada mes desde febrero», continué, saboreando cada segundo de su desconcierto. 902 que salen de mi cuenta bancaria el 5 de cada mes, más los $100 en cargos adicionales que cobra el arrendador por un depósito directo. $1,000 en total que pago para que ustedes puedan vivir cómodamente mientras me faltan al respeto. Roberto se desplomó en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Pero me dijiste que habías hablado con el arrendador, que te estaba dando tiempo para conseguir el dinero», tartamudeó, con la voz quebrada. Valeria lo miró con una furia que nunca antes había visto, como si él fuera el culpable de arruinar su momento de gloria. «Mentí», admití sin una pizca de remordimiento. «Mentí porque creí que estaba ayudando a maquillar a tu hijo. Pensé que era algo temporal.
Pensé que algún día apreciarían el sacrificio. Pero ahora veo que para ustedes soy solo una viejita tonta que merece ser humillada. Valeria intentó recuperar la compostura, pero su voz había perdido su confianza arrogante. Ana, yo no sabía. Roberto nunca me dijo que tú estabas pagando. Empezó a balbucear, pero la interrumpí, levantando la mano. No me interesan tus excusas, querida. Si tu mamá es tan maravillosa como dices, estoy segura de que estará encantada de asumir esta responsabilidad. Después de todo, una mujer tan exitosa e independiente no tendría ningún problema en pagar la renta de su hija y su yerno, ¿verdad? La ironía en mi voz era tan evidente que incluso Roberto se inmutó. El ambiente en el comedor era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Valeria miraba de un lado a otro entre Roberto y yo, como si estuviera calculando rápidamente las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Las manos de Roberto temblaban y había empezado a sudar. «Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad?», finalmente preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué me hiciste creer que habías arreglado algo con el arrendador?». La pregunta de Roberto resonó en el comedor como un eco doloroso. «Mentí, porque eres mi hijo, Roberto. Porque cuando viniste a mi casa llorando, diciéndome que lo habías perdido todo y que ni siquiera tenías dinero para la comida, no pude quedarme de brazos cruzados viendo sufrir al niño que crié, al hombre que amo más que a mi propia vida». Valeria permaneció en silencio, pero pude ver su mente procesando rápidamente las implicaciones de mi revelación. El color rosado de su costoso maquillaje se había escurrido de sus mejillas y se veía lívida. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde que era niño cuando estaba nervioso o asustado. «Mentí», continué con la voz volviéndose más firme. «Porque pensé que era temporal, porque creí que cuando te recuperaras financieramente y encontraras un trabajo estable, me lo agradecerías. Nunca imaginé que mientras yo me privaba de medicinas para mi artritis, mientras dejaba de comprar carne para ahorrar esos $900 al mes, ustedes dos estaban tramando cómo humillarme en mi propia casa». Roberto intentó interrumpirme, pero levanté la mano para silenciarlo. «No, ahora me vas a escuchar a mí, Roberto. Durante 6 meses he estado cenando arroz con huevo. He estado usando el mismo par de zapatos rotos porque no tenía dinero para unos nuevos. ¿Sabes lo que hice la semana pasada? Vendí el anillo de bodas de tu padre. Ese anillo que había guardado como mi tesoro más preciado solo para poder pagar tu renta y tener algo de comida en mi refrigerador». Las lágrimas se me subieron a los ojos, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Vendí el único recuerdo físico que tenía de mi esposo, del hombre que me había amado durante 30 años, para mantener a una pareja que me consideraba inferior, mediocre e indigna de respeto. Valeria finalmente encontró su voz, aunque ahora era pequeña y temblorosa. «Ana, yo no sabía. Roberto nunca me dijo que tú estabas pagando». Pero la corté con una mirada que podría haber derretido el acero. «Claro que no sabías, querida, porque tu esposo decidió mentirte a ti también. Él prefirió que tú creyeras que se había ganado el dinero por sí mismo, en lugar de admitir que dependía de su madre. Mediocre». Escupí la palabra mediocre con tanto veneno que Valeria retrocedió visiblemente. Roberto finalmente explotó. «Mamá, yo nunca quise que fuera de esta manera. Tú insististe. Yo no te pedí que te sacrificaras tanto». Su voz sonaba desesperada, como la de un niño atrapado en una mentira, pero sus palabras solo avivaron mi furia. «¡Yo insistí!», grité, perdiendo la compostura por fin. «Tú viniste a mi casa sollozando como un niño de 5 años. Me dijiste que ni siquiera te alcanzaba para el pan, que Valeria lloraba todas las noches de la vergüenza de no poder pagar las cuentas. ¿Qué clase de madre hubiera sido si te hubiera cerrado la puerta en la cara?». El silencio que siguió fue devastador. Roberto miró a Valeria con una mirada de reproche que ella le devolvió con la misma intensidad. Estaba claro que había secretos y mentiras de ambos lados
y que ninguno de los dos había sido completamente honesto con el otro. ¿Sabes qué es lo que más duele de todo esto, Roberto? Continué, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas arrugadas. No es el dinero, no es el sacrificio. Es que durante todos estos meses, cada vez que venías a visitarme, yo veía desprecio en tus ojos. Valeria criticaba mi casa, mi comida, mi ropa, mis modales, todo sin saber que mi dinero estaba pagando por su techo. ¿Y tú? Tú solo la dejabas hacerlo. Roberto intentó acercarse a mí, pero di un paso hacia atrás. Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Lo corté bruscamente. La explicación acaba de salir a la luz. Tu esposa cree que no soy ni la mitad de la mujer que es su mamá. Bueno, pues que su mamá le demuestre qué clase de mujer es, haciéndose cargo de sus responsabilidades. Valeria finalmente encontró algo de coraje para hablar, aunque su voz aún temblaba. Ana, mis palabras fueron dichas en un momento de... Estaba molesta por otras cosas. La interrumpí con una risa amarga. Estabas molesta por tener que comer en la casa de la mujer que paga tu renta. Molesta porque tenías que fingir ser cordial con alguien que consideras tan inferior. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Roberto caminaba por el comedor como un animal enjaulado, mientras Valeria se sentaba torciendo una servilleta entre sus manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Continué, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Yo realmente creía que éramos una familia. Cuando me casé con tu papá, Carlos, soñé con tener muchos hijos con nietos corriendo por esta casa, con cenas familiares llenas de risas y amor. Después de años intentando embarazarme, cuando por fin llegaste, pensé que Dios me había dado el regalo más grande del mundo. Roberto se detuvo y me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, te amo. Sabes que te amo. El amor no es solo palabras, hijo. El amor son acciones. Es respeto. Es protección. Cuando tu esposa me insulta y tú te quedas callado. Cuando la dejas que me humille en mi propia casa. Cuando me mientes para esconder que dependes de mí económicamente. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Valeria se levantó bruscamente, tirando su silla. Basta. No voy a quedarme aquí a escuchar este sermón. Roberto, nos vamos ahora. Su voz había recuperado algo de su arrogancia habitual, pero pude ver el pánico en sus ojos. No, dijo Roberto con firmeza, sorprendiéndonos a los dos. No nos vamos a ir hasta que arreglemos esto. Mamá, por favor, siéntate. Necesitamos platicar como adultos. Pero yo ya había tomado mi decisión. No hay nada de qué platicar, Roberto. Las cartas están sobre la mesa. Tu esposa ha dejado muy claros sus sentimientos hacia mí, y tú has demostrado que estás de acuerdo con ella. A partir de mañana, ya no pagaré su renta. Si la mamá de Valeria es tan superior como dice, estoy segura de que encontrará la forma de ayudarlos. Pero mamá, no puedes hacer eso, lloró Roberto. Y por primera vez en Enatora. Yarasalanase. Sveti, terotasrastitoko. Sharealeki. Sentiateakitiatia susekokoas. Tato, no tenemos dinero. Me despidieron hace 2 semanas. Iba a decírtelo después de la cena. Las palabras de Roberto cayeron en el comedor como una bomba. ¿Te despidieron hace 2 semanas? Repetí lentamente, una nueva ola de traición invadiéndome. ¿Y no me dijiste nada? ¿Permitiste que tu esposa me humillara sabiendo que dependías completamente de mí? Mi voz se quebró en la última palabra, no por tristeza, sino por una rabia tan profunda que mis manos temblaban. Valeria se volvió hacia Roberto, con los ojos llenos de furia. ¿Qué? ¿Te despidieron hace 2 semanas y no me dijiste? He estado gastando dinero como si todo fuera normal mientras tú... No pudo terminar la frase.
Se puso las manos en la cara y comenzó a sollozar dramáticamente como una actriz de telenovela. «Valeria, por favor, déjame explicarte», comenzó Roberto. Pero ella lo cortó con un jadeo. «No me digas que me calme. Justo ayer compré esos zapatos de 400 rolos. La semana pasada reservé el spa para mi cumpleaños. Roberto, estamos en la quiebra y tú me dejaste gastar como una idiota». Sus lágrimas habían arruinado por completo su maquillaje, y ahora se veía exactamente como lo que era. Una mujer desesperada y aterrorizada. Observé la escena surrealista sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Durante meses, yo había cargado con el peso de mantener a esta pareja, y ahora, por fin, estaban enfrentando la realidad de su situación. Roberto se veía derrotado, con los hombros caídos y la cara entre las manos. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Roberto?, dije con una calma que me sorprendió. Incluso ahora, después de descubrir que me has estado mintiendo y humillando, mi primer instinto es preguntarte si necesitas ayuda. Eso es lo que hace una madre, hijo. Eso es lo que hace el amor incondicional. Roberto levantó la vista y por un momento vi al niño que solía correr a mí cuando tenía pesadillas. «Mamá, perdí mi trabajo porque llegué tarde 3 veces seguidas. Valeria había ayer estado enferma y yo tenía que cuidarla. Llevarla al doctor...» Y Valeria lo cortó con una mirada asesina. «Yo no estaba enferma. Tenía citas con mi dermatólogo para mis tratamientos de belleza. No me uses como una excusa para tu irresponsabilidad». La máscara se había caído por completo. La mujer elegante y superior que había llegado a mi casa había desaparecido, revelando a Xie, alguien vulgar y desesperada. «¿Tratamientos de belleza?», pregunté con incredulidad. «¿Me estás diciendo que mi hijo perdió su trabajo porque tuvo que llevarte a tus tratamientos de belleza mientras yo vendía mis joyas para pagar su techo?» Una risa tan amarga que me asustó escapó de mi garganta. Roberto se acercó a mí con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Mamá, por favor. Sé que cometí errores. Sé que te fallé. Pero no puedes abandonarnos ahora. No tenemos a dónde ir. Los papás de Valeria están en Europa». Y Valeria lo interrumpió de nuevo. «Mis papás no están en Europa. Están en la ciudad. Tú me dijiste que les dijera que estábamos bien para que no se preocuparan». Una mentira tras otra se iba desprendiendo como las capas de una cebolla podrida. «¿Y cuántos trabajos has perdido, Roberto?», pregunté con una voz tan baja que apenas pude oírla. «¿Cuántas veces me has mentido?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto no podía mirarme a los ojos, y Valeria había vuelto a sollozar, pero esta vez era más genuino, como si por fin hubiera entendido la magnitud de su situación. «3 trabajos en los últimos 2 años», admitió finalmente Roberto con la voz quebrada. «Siempre encontraba excusas. Siempre te decía que era temporal, que las empresas estaban reduciendo personal». Hizo una pausa y me miró con esos ojos que una vez fueron todo mi mundo. «Mamá, tengo un problema. Creo que tengo un problema real». Por primera vez en sentí algo parecido a compasión. Mi hijo no era solo un mentiroso. Era alguien que necesitaba ayuda profesional. Pero la compasión no borró la traición. No sanó las heridas que sus palabras y las de su esposa habían abierto en mi corazón. «Roberto», dije lentamente, «admitir que tienes un problema es el primer paso, pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras no haces nada para cambiar. No puedo seguir sacrificando mi bienestar para mantener una vida basada en mentiras». Valeria se levantó bruscamente, limpiándose las lágrimas con la manga de su vestido rojo. «Esto es ridículo, Ana. Tú eres su madre. Las madres no abandonan a sus hijos. Mi mamá nunca me haría esto». La arrogancia había regresado a su voz como una armadura defensiva. «Tu mamá nunca ha tenido que lidiar con esto porque nunca le has dicho la verdad», le respondí con una calma helada. «Y tienes razón en una cosa, Valeria. Las madres no abandonan a sus hijos. Pero no estoy abandonando a mi hijo. Estoy impidiendo que me use.
Roberto se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías y temblorosas. Mamá, te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Voy a encontrar un trabajo. Voy a arreglar las cosas esta vez. Solo dame una oportunidad más. Miré esas manos que una vez fueron tan pequeñas que las sostuve cuando aprendió a caminar. Cuando le tenía miedo a la oscuridad. Cuando necesitaba consuelo después de una pesadilla. Roberto, ¿cuántas últimas oportunidades te he dado? ¿Cuántas veces me has hecho la misma promesa? Él no pudo responder, porque ambos sabíamos la respuesta. Había perdido la cuenta de las veces que habíamos tenido esta misma plática, de las promesas rotas y las esperanzas destrozadas. Su contrato de arrendamiento se vence el próximo mes, anuncié, retirando suavemente mis manos de las suyas. Tienen 30 días para encontrar una solución. Después de eso, ya no me haré responsable de su vivienda. Valeria se dirigió hacia la puerta. Vámonos, Roberto. No voy a quedarme aquí a ser humillada por una mujer que no entiende lo que significa la familia. Pero Roberto no se movió. Valeria, tú puedes irte si quieres. Yo necesito platicar con mi mamá. Su voz tenía una firmeza que no le había escuchado en años. Y por un momento, solo por un momento, vi un destello del otro hombre que pudo haber sido. Valeria se detuvo en seco al escuchar las palabras de Roberto. Se volteó lentamente, con una expresión que era una mezcla de incredulidad y furia pura. ¿Me estás pidiendo que me vaya después de todo lo que he sacrificado por este matrimonio? Su voz se había vuelto chillona, casi histérica, y gesticulaba con las manos como si dirigiera una orquesta invisible. Valeria, por favor. Necesito arreglar esto con mi mamá. Han pasado demasiadas cosas esta noche. Roberto intentó explicar, pero ella lo cortó con un jadeo que probablemente despertó a todo el vecindario. No, yo no me voy a ir a ninguna parte. Si vas a suplicar como un perro frente a tu madre, lo vas a hacer con Ikuekija. Seat con Maukotashikeche. Se cruzó de brazos y se plantó firmemente en el centro de mi comedor como una estatua de la terquedad. Además, esta conversación me afecta directamente. Si ella deja de pagar nuestra renta, ¿dónde vamos a vivir? ¿En un albergue para indigentes? Observé la escena con una mezcla de fascinación y horror. En una sola noche, había visto la fachada perfecta que esta pareja había construido desmoronarse, revelando las mentiras que habían estado tejiendo durante meses. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta. Terrible, pero imposible de dejar de mirar. Valeria, dije por fin, creo que ya has dicho suficiente por una noche. Ya has dejado muy claro lo que piensas de mí, y yo he sido igualmente clara sobre lo que pienso de ustedes dos. No hay mucho más que discutir. Sí, hay mucho más que discutir, chilló, con la cara tan roja como su vestido. No puedes arruinar nuestras vidas solo porque te ofendió un comentario. Las familias perdonan. Las familias se apoyan mutuamente. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Las familias se apoyan mutuamente, repetí lentamente. ¿Te refieres a la forma en que tú me has apoyado esta noche? ¿O la forma en que Roberto me ha apoyado mintiendo sobre su empleo? ¿O tal vez te refieres a la forma en que me has apoyado dejándome sacrificar mis ahorros mientras tú vives como si nada pasara? Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, con la cabeza entre las manos. Mamá, sé que hemos cometido errores terribles. Sé que te hemos lastimado de formas imperdonables, pero si nos das la espalda ahora, literalmente no tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema, respondí, las palabras saliendo con una dureza que me sorprendió incluso a mí misma. Durante 70 años he estado cuidando de otros. Cuidé de mis padres hasta que murieron. Cuidé de tu papá durante su enfermedad. Te he cuidado a ti desde el día en que naciste. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien cuidó de mí?
¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi bienestar? El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Roberto levantó la cabeza y me miró con una expresión que no había visto desde que era un niño. Esa mezcla de culpa y comprensión que aparecía cuando por fin se daba cuenta de que había hecho algo muy mal. Nunca, admitió con una voz apenas audible. Nunca me he preocupado por cuidar de ti. Siempre di por sentado que estarías ahí, que siempre estarías bien, que siempre tendrías la fuerza para resolver todos los problemas. Valeria parecía estar perdiendo la paciencia con esta conversación emocional. Ya basta de melodrama, Ana. Tú eres la madre. Es tu responsabilidad ayudar a tu hijo. No puedes simplemente decidir que ya no quieres ser madre. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Caminé hacia Valeria hasta que estuve a solo unos centímetros de su cara. Y cuando hablé, mi voz era tan baja y amenazadora que ella retrocedió instintivamente. Nunca, jamás, me digas qué clase de madre debo ser. He sido madre durante 35 años. He sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi salud, todo por mi hijo. ¿Y qué si que has sacrificado tú? ¿Tus tratamientos de belleza? ¿Tus zapatos de 400 tas? Valeria intentó responder, pero continué sin darle oportunidad. Ser madre no significa ser un cajero automático permanente. Ser madre no significa aceptar la humillación y la falta de respeto. Ser madre significa enseñar a tus hijos a ser personas responsables, independientes y respetuosas. Y en eso, claramente he fallado. Roberto se levantó bruscamente, tirando su silla. «No digas eso. Has sido una madre maravillosa. El que fallé fui yo. El que arruinó todo fui yo». Sí, Roberto, fallaste. Pero yo también fallé al dejar que esto llegara tan lejos, al dejar que te convirtieras en un hombre que le miente a su esposa, que le miente a su madre, que permite que la mujer que lo crió sea humillada. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Valeria había comenzado a caminar por el comedor como un animal enjaulado. «Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Se supone que las suegras deben ayudar a sus nueras. Se supone que somos una familia». ¿Familia? La interrumpí con una risa amarga. ¿Cuándo me has tratado como familia, Valeria? ¿Cuándo me has demostrado respeto, afecto o consideración? Desde el día en que conociste a Roberto me has tratado como un estorbo, como algo molesto que tenías que tolerar para mantener a tu esposo contento. «Eso no es cierto», protestó. Pero a su voz le faltaba convicción. «¿No es cierto?», pregunté, cruzándome de brazos. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando sugeriste que sería mejor que pasaran las fiestas solos porque yo no entendía las tradiciones modernas? ¿Recuerdas cuando me ofrecí a cocinar para su aniversario y dijiste que preferían algo más sofisticado? ¿Recuerdas cuando me criticaste por usar mi vestido morado favorito porque las mujeres de mi edad deben usar colores más sutiles? Cada ejemplo que daba era como una pequeña puñalada, y pude ver a Roberto estremecerse con cada recuerdo. Él había estado ahí en todas esas ocasiones. Él había escuchado cada comentario hiriente, y nunca había dicho una palabra en mi defensa. «Valeria», continué, «tú nunca quisiste ser parte de esta familia. Tú querías que esta familia desapareciera para poder tener a Roberto solo para ti. Bueno, felicidades. Parece que vas a conseguir exactamente lo que querías». Roberto se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, por favor, si eso es lo que quieres, Ana, entonces está bien. Pero no vengas a llorarme cuando te des cuenta de que perdiste a tu único hijo para siempre. Cuando estés sola en esta casa vieja, rodeada de tus recuerdos polvorientos, recordando que tuviste una familia y la echaste por tu estúpido orgullo». Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para romper mi determinación. Y por un momento, casi lo logran. La imagen de estar sola en esta casa sin visitas, sin llamadas telefónicas,
sin nadie que me necesitara, era aterradora. Las palabras de Valeria resonaron en el comedor como una maldición dirigida directamente a mi mayor miedo: la soledad. Por un momento, la imagen que había pintado se apoderó de mi mente. Me vi a mí misma en esta casa vacía, sin la risa de los nietos que nunca llegaron, sin las llamadas telefónicas de los domingos, sin nadie que recordara mi cumpleaños. El silencio entre nosotros era pegajoso y pude sentir a Roberto mirándome, esperando que mi determinación se rompiera. Pero entonces sucedió algo extraordinario. En lugar de sentir pánico o desesperación, sentí una calma profunda y liberadora. ¿Sabes qué, Valeria?, dije lentamente, saboreando cada palabra. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Prefiero mis recuerdos polvorientos de un matrimonio feliz y años de trabajo honesto a vivir una vida de recuerdos nuevos construidos sobre mentiras y falta de respeto. Valeria parpadeó varias veces como si no hubiera esperado esa respuesta. La boca de Roberto se abrió. Él estaba procesando lentamente que su última carta de chantaje emocional había fallado por completo. Además, continué, sintiendo una nueva energía recorriéndome, no voy a estar tan sola como crees. Justo ayer recibí una llamada que lo cambió todo, pero ustedes dos estaban tan ocupados tramando cómo humillarme esta noche que no alcancé a decírselos. Llamó Miguel Hernández. El nombre cayó en el comedor como una bomba nuclear. Roberto se congeló y por primera vez en toda la noche, Valeria se quedó completamente sin palabras. Miguel había sido mi novio en la universidad, el hombre con el que había planeado casarme antes de conocer al papá de Roberto, Carlos. Él era un hombre ambicioso y inteligente que había decidido mudarse a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades cuando yo elegí quedarme atrás y formar una familia. ¿Miguel Hernández?, murmuró Roberto con la voz temblorosa. ¿El Miguel de las fotos, tu novio de la universidad? Asentí lentamente, disfrutando de la expresión de total shock en sus caras. El único. Resulta que después de 40 años de construir una empresa de ingeniería en Seattle, después de criar a 3 hijos exitosos y de perder a su esposa hace 2 años, decidió buscar a sus viejos amigos. Me encontró en las redes sociales y hemos estado platicando por teléfono durante las últimas 2 semanas. Valeria por fin encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Qué quieres decir con que han estado platicando? Su cara se había vuelto de un color verdoso enfermizo que no le sentaba nada bien. Quiero decir exactamente eso. Hemos estado platicando todos los días, recordando los viejos tiempos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos y los no cumplidos, y anoche me hizo una propuesta que me dejó sin aliento. Roberto se acercó a mí con pasos vacilantes. ¿Qué clase de propuesta, mamá? Sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que salió desde lo más profundo de mi corazón. Me invitó a pasar un mes en su casa en Seattle. Dice que quiere enseñarme el estado de Washington, presentarme a sus hijos y que siempre se ha preguntado qué hubiera pasado si... Dejé la frase en el aire, disfrutando del silencio absoluto que se había apoderado del comedor. Pero mamá, tartamudeó Roberto, no puedes irte con un hombre que no has visto en 40 años. ¿Qué tal si es un estafador? ¿Qué tal si te está mintiendo? ¿Qué tal si, Roberto? Lo interrumpí con una firmeza sorprendente. ¿Qué tal si resulta ser un mentiroso como tú? ¿Qué tal si me usa como lo has hecho tú? Al menos con Miguel, estaré en una aventura, conociendo nuevos lugares y siendo valorada por lo que soy, no por lo que puedo dar económicamente. Valeria se había desplomado en una silla, con la cara entre las manos. Esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. No puedes ser seria al irte con un extraño. Miguel no es un extraño para mí. Él conoce mis sueños, mis miedos, mis esperanzas, porque los compartimos cuando éramos jóvenes. Él sabe que siempre quise viajar,
que siempre quise ver el Océano Pacífico, que siempre soñé con escribir un libro sobre mis experiencias como costurera. ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo cuando me llamó? Me dijo: Ana, espero que hayas perseguido todos tus sueños porque te mereces una vida extraordinaria. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos me preguntaron por mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que les importó si yo era feliz, si tenía planes, si había algo que quería hacer con mi vida? Roberto intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerlo. Miguel me mandó fotos de su casa, de su jardín lleno de flores anaranjadas y amarillas, de la vista al mar desde su terraza. Me platicó sobre sus viajes a Europa, sobre los libros que ha leído, sobre las cenas que prepara para sus amigos todos los viernes. ¿Y sabes qué más me dijo? Valeria levantó la cabeza para mirarme, con los ojos rojos y llenos de resentimiento. ¿Qué te dijo? Me dijo que una mujer de mi edad y con mi experiencia es un tesoro. Me dijo: tú tienes historias que contar, sabiduría que compartir y amor para dar. Me dijo que cualquier hombre sería afortunado de tener mi compañía, mi conversación, mi afecto. Mi voz se quebró ligeramente al recordar esas palabras que habían sanado heridas que ni siquiera sabía que tenía. Después de colgar esa llamada, me senté en mi cocina y lloré durante 1 hora. Pero no lloré de tristeza, lloré de alivio. Lloré porque por fin alguien me había recordado que soy más que una madre, más que una proveedora, más que una sirvienta gratis. Soy una mujer con mi propio valor. Roberto se había puesto lívido. Mamá, por favor, no tomes decisiones precipitadas por lo que pasó esta noche. Miguel podría solo estar diciendo lo que quieres escuchar. Los estafadores son muy listos. ¡Basta!, grité con una fuerza que me sorprendió incluso a mí misma. Deja de intentar controlar mi vida. Deja de decirme lo que puedo o no puedo hacer. Durante 35 años he vivido para ti. He tomado cada decisión pensando en tu bienestar, en tu futuro, en tu felicidad. Por primera vez en décadas voy a tomar una decisión pensando en mí misma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se había desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño pequeño. Valeria me miró con una mezcla de odio y terror, como si hubiera visto un fantasma. ¿Sabes qué más me dijo Miguel? Continué, sintiendo que mi confianza crecía con cada palabra. Me dijo que había guardado una foto mía de cuando teníamos 20 años, esa en la que estoy usando el vestido blanco con flores rojas que hice yo misma. Me dijo que durante todos estos años, especialmente después de que su esposa murió, él miraba esa foto y se preguntaba si yo había sido feliz, si había logrado cumplir mis sueños. Roberto levantó la vista, con los ojos hinchados por el llanto. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Le dije que había tenido momentos de felicidad, especialmente cuando tú eras pequeño, cuando tu papá estaba vivo, cuando creí que estaba construyendo algo hermoso llamado familia. Pero también le dije que me había sacrificado tanto a mí misma en el proceso que ya no recordaba quién era Ana antes de ser la mamá de Roberto o la viuda de Carlos. Valeria se levantó bruscamente, como si la hubiera picado una avispa. Esto es ridículo. No puedes irte con ese hombre. ¿Qué va a decir la gente? Una mujer de tu edad persiguiendo aventuras románticas como una adolescente. La miré directamente a los ojos y sonreí con una serenidad que no había sentido en años. Valeria, querida, después de esta noche, lo que piense la gente es lo que menos me importa. Después de todo, si mi propia familia me considera inferior y mediocre, ¿qué importa la opinión de unos extraños? Roberto finalmente encontró la fuerza para hablar. Mamá, si de verdad quieres conocer a Miguel, si de verdad quieres viajar, podríamos apoyarte. Solo no lo hagas por despecho. No arruines tu vida solo para castigarnos. ¿Arruinar mi vida?, repetí con incredulidad. Roberto, ¿no lo entiendes?
Esta no es una decisión tomada por despecho. Esta es una decisión de supervivencia. Por primera vez en décadas, alguien me está ofreciendo una oportunidad para ser feliz, para ser valorada, para ser amada por lo que soy, no por lo que puedo dar. Caminé hacia la ventana del comedor y miré hacia la calle donde había vivido durante tantos años, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado tantos sueños. Mañana voy a llamar a Miguel y aceptar su invitación. Voy a comprar un boleto de avión, empacar una maleta con mis mejores vestidos y averiguar si todavía es posible ser feliz a los 70 años. Las semanas que siguieron a esa cena fueron las más extrañas de mi vida. Roberto intentó llamarme todos los días durante la primera semana, dejando mensajes desesperados en mi contestadora. Finalmente, dejó de llamar. Yo, por mi parte, estaba ocupada comprando ropa nueva, tramitando mi pasaporte y platicando con Miguel por teléfono. Le conté sobre mis años de costura, sobre los vestidos de novia que había creado, sobre las historias que cada clienta había compartido conmigo. Era extraño y maravilloso volver a sentirme interesante, sentir que alguien valoraba mis experiencias y mis recuerdos. Ana, me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas, he estado pensando en ti durante 40 años. Cuando me casé con mi esposa, cuando mis hijos nacieron, cuando construí mi compañía, siempre hubo una parte de mí que se preguntaba qué hubiera pasado si yo hubiera sido lo suficientemente valiente para pedirte que te vinieras a Estados Unidos conmigo. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en décadas. Miguel, yo también pensé en ti muchas veces, especialmente cuando las cosas se ponían difíciles, cuando tu papá estaba enfermo, cuando Roberto empezó a tener problemas. Me preguntaba cómo hubiera sido mi vida si me hubiera subido a ese avión contigo. Bueno, respondió con esa risa profunda que recordaba perfectamente. Nunca es tarde para averiguarlo, ¿verdad? El boleto de avión yacía en mi buró, real y tangible, como una promesa de libertad. Salida 15 de marzo. Destino: Seattle, Washington. Miguel había insistido en pagar el boleto, pero yo me había negado. Esta es mi decisión, mi aventura, le había dicho. Quiero pagarla con mi propio dinero. El dinero que había ahorrado durante meses privándome de medicinas y comida decente. Un dinero que ahora usaría para algo que me haría feliz por primera vez en años. 3 días antes de mi viaje, Roberto se presentó en mi puerta. Se veía terrible, demacrado con ojeras profundas y la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Mamá, por favor, necesitamos platicar», dijo con una voz rota que a pesar de todo me partió el corazón. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. «¿Dónde está Valeria?», pregunté mientras preparaba café en mi pequeña cocina. «En la casa de sus papás», respondió, sentándose pesadamente en la silla de mi cocina. «Se fue hace una semana. Dice que no puede estar conmigo si no tengo trabajo, si no puedo mantener el estilo de vida que ella se merece». Se rió amargamente. Resulta que su mamá superior no es tan superior cuando se trata de ayudar económicamente. Le dijeron que se las arreglara sola. Sentí una punzada de satisfacción que no era particularmente noble, pero que no pude evitar. «Entonces, ¿qué vas a hacer, Kesra?» «¿Qué? He estado buscando trabajo desesperadamente. He aplicado en todos lados, mamá. Oficinas, restaurantes, tiendas, construcción, lo que sea. Estoy dispuesto a hacer lo que sea». Levantó la vista y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Una humildad genuina. «También he estado aquí. He estado subiendo a terapia. Encontré un centro comunitario que ofrece servicios gratis. Me alegra escuchar eso, Roberto», dije. Y lo dije en serio. Es un gran paso. El terapeuta me ha ayudado aquí a entender muchas cosas sobre mí mismo que no quería ver. Me ayudó a entender que he sido un parásito emocional y financiero, no solo contigo, sino con todos los que han intentado ayudarme.
Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso muchas veces frente a un espejo. ¿Y qué has aprendido específicamente?, pregunté, curiosa por ver si realmente había habido un cambio o si esto era solo otra manipulación. Roberto se tomó un momento para responder, jugueteando nerviosamente con su taza de café. He aprendido que nunca aprendí a ser responsable porque tú siempre estabas ahí para rescatarme. No es tu culpa, agregó rápidamente al ver mi expresión. Es mía, pero el patrón se estableció desde muy temprano y nunca hice el esfuerzo de romperlo. Asentí lentamente. ¿Y Valeria? ¿Qué aprendiste sobre tu relación con ella? Que lo que yo sentía por ella no era amor, era dependencia emocional. Me gustaba que fuera exigente y crítica porque me daba una excusa para no crecer, para seguir siendo un niño que necesitaba que su mamá lo rescatara. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que he destrozado nuestra relación, pero necesito que sepas que por primera vez en mi vida y ahora estoy creciendo las cosas con claridad o costilla. ¿Y qué es exactamente lo que ves?, pregunté con cautela. Veo a una mujer de 70 años que sacrificó toda su vida por un hijo que nunca lo apreció. Veo a una mujer que trabajó hasta romperse las manos para darme una educación y unas oportunidades que yo desperdicié. Veo a una mujer que merece ser feliz, que merece ser valorada, que merece perseguir sus propios sueños después de décadas de perseguir los míos. Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron cautelosa. Roberto, me alegra escuchar que estás reflexionando sobre estas cosas, pero las palabras son fáciles. El cambio real toma tiempo y acciones consistentes. Lo sé, dijo asintiendo vigorosamente. Y no estoy aquí para pedirte que canceles tu viaje. No estoy aquí para pedirte dinero ni ayuda. Estoy aquí para decirte que voy a demostrarte con acciones que puedo cambiar, incluso si ya no estás aquí para verlo. ¿Qué quieres decir con eso? Roberto se levantó y empezó a caminar por mi pequeña cocina. Conseguí un trabajo en una empresa de limpieza. Es un trabajo nocturno y el pago es bajo, pero es honesto y me permite vivir en un pequeño cuarto que renté en el centro. También estoy tomando clases en línea para obtener una certificación en contabilidad. Lo miré con genuina sorpresa. ¿Cuándo decidiste hacer todo esto? La noche después de nuestra cena. Cuando llegué a la casa y Valeria quiso a gritarme por haber arruinado nuestra situación financiera. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Me di cuenta de que tenía 35 años y nunca había sido responsable de mi propia vida, ni por un solo día. Se sentó de nuevo y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, quiero que vayas a Seattle. Quiero que conozcas a Miguel, que veas el océano, que escribas ese libro que siempre quisiste escribir. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa que ya no soy parte de tu vida. Por primera vez desde la noche de la cena, sentí que estaba hablando con mi verdadero hijo, no con la versión manipuladora y dependiente que había conocido durante tantos años. Roberto, siempre vas a ser parte de mi vida. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede seguir siendo la misma. Lo entiendo por completo, dijo con firmeza. Y quiero que sepas que voy a trabajar en convertirme en la clase de hijo del que puedes sentirte orgullosa, incluso si tarda años, incluso si para entonces es demasiado tarde para reparar nuestra relación. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente Roberto volvió así a hablar. ¿Me vas a platicar de Miguel? ¿Cómo era él cuando eran jóvenes? Una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. Era brillante, ambicioso, gentil. Tenía una forma de hacerme sentir como la mujer más interesante del mundo. Cuando platicábamos se enfocaba por completo en mí,
como si mis palabras fueran lo más importante que hubiera escuchado. ¿Por qué no te fuiste con él cuando se mudó a Estados Unidos? Porque tenía miedo, admití. Miedo de dejar todo lo que conocía, miedo de fracasar, miedo de no ser lo suficientemente buena para él. Y luego conocí a tu papá. Y él representaba seguridad, estabilidad, una vida predecible. Hice una pausa. No me arrepiento de haber elegido a tu papá. Él fue un buen hombre y tuvimos momentos hermosos, pero ahora tengo una segunda oportunidad para averiguar qué hubiera pasado si yo hubiera sido más valiente. Roberto asintió lentamente. ¿Crees que Miguel de verdad ha pensado en ti todos estos años? ¿O crees que está idealizando el pasado? La pregunta de Roberto me hizo pensar profundamente. ¿Sabes, Roberto? Me he hecho esa misma pregunta todas las noches desde que Miguel me contactó. ¿Es lo que él siente real? ¿O somos solo dos viejos idealizando un amor de juventud? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde había plantado rosas hace tantos años. Pero luego me di cuenta de que no importa. ¿Qué quieres decir con que no importa?, preguntó Roberto, genuinamente curioso. No importa si lo que sentimos es nostalgia, idealización o amor verdadero. Lo que importa es que por primera vez en décadas me siento viva. Me siento valiosa. Me siento como una mujer que merece ser cortejada, admirada, respetada. Me di la vuelta para mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir especial solo por ser yo? Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Nunca te hice sentir así, ¿verdad? Siempre te di por sentado, como algo que siempre estaría disponible sin importar cómo te tratara. Exacto. Y no fuiste solo tú, Roberto. Tu papá, también. Hacia el final de nuestro matrimonio, él empezó a verme solo como la mujer que cocinaba, limpiaba y lo cuidaba cuando estaba enfermo. Dejé de ser Ana y me convertí solo en la esposa de Carlos, y luego solo en la mamá de Roberto. En ese momento sonó mi teléfono. Era Miguel llamando a la hora que habíamos acordado, como siempre. Miré a Roberto, quien asintió, indicándome que respondiera. «Hola, hermosa», dijo la voz de Miguel a través del teléfono. Y de inmediato sentí esa calidez familiar esparciéndose por mi pecho. «¿Cómo estuvo tu día?» «Interesante», respondí, sonriendo a pesar de la tensión. «Mi hijo está aquí, Roberto. ¿Te gustaría saludar a Miguel?» Roberto se congeló por un momento, pero luego asintió lentamente. Puse el teléfono en altavoz. «Miguel, me gustaría que conocieras a Roberto, mi hijo. Roberto, él es Miguel Hernández». «Hola, Roberto». «Sí, señor. Es complicado, pero estoy empezando a entender que mi mamá merece ser feliz, aunque eso signifique grandes cambios en nuestras vidas». «Esa es una respuesta muy madura», respondió Miguel con aprobación. «Te diré algo, Roberto. Tengo 3 hijos, todos adultos, y a ellos les tomó años entender que sus padres son personas completas con sus propias necesidades y deseos, no solo proveedores eternos de apoyo y recursos». Roberto me miró con sorpresa. Estaba claro que no había esperado que Miguel fuera tan directo, pero a la vez tan comprensivo. «Señor Hernández», continuó Roberto, ¿puedo preguntarle cuáles son sus intenciones con mi mamá? Miguel se rió suavemente. «Esa es una pregunta justa. Mis intenciones son conocer a la mujer en la que se convirtió la muchacha de la que me enamoré hace 40 años. Mis intenciones son mostrarle lugares hermosos, presentarle a mis hijos, cocinar para ella, escuchar sus historias y, quizás, si ambos decidimos que queremos, construir una amistad profunda o algo más». «¿Y si las cosas no funcionan como usted espera?», preguntó Roberto. «Entonces habremos tenido una aventura hermosa. Habremos cerrado un capítulo que quedó abierto durante décadas,
Y tu mamá habrá tenido unas merecidas vacaciones en Washington. No hay presión, Roberto. No hay expectativas poco realistas. Solo dos personas mayores dándose la oportunidad de redescubrir la alegría. Roberto se relajó visiblemente. Gracias por ser tan honesto, señor. Por favor, llámame Miguel. Y ahora, si me disculpas, me gustaría platicar con tu mamá a solas un momento. Roberto asintió y se fue a la sala, dándome privacidad para mi llamada telefónica. ¿Cómo te sientes después de hablar con él?, le pregunté a Miguel una vez que estuvimos a solas. Me siento bien. Él parece ser un joven que está pasando por un momento de crecimiento. Eso habla bien de cómo lo criaste, Ana. Los hijos que nunca enfrentan dificultades nunca aprenden a ser resilientes. Sus palabras me tranquilizaron más de lo que esperaba. Miguel, ¿estás seguro de que quieres involucrarte en tu vida tranquila con una mujer que tiene tanto drama familiar? Ana, querida, todos tenemos drama familiar a nuestra edad. Uno de mis hijos se divorció el año pasado y se mudó de vuelta más a mi casa con sus 2 niños pequeños. Mi hijita que te está pasando furaría con cascura kitio de casitlero median que estere que edad de ta y me llama llorando todos los martes. Mi hijo menor está luchando contra una adicción a los videojuegos que está afectando su matrimonio. Se rió suavemente. El drama familiar es parte de la vida. La diferencia es cómo lo manejamos, y tú lo estás manejando con límites claros, con un amor firme y recordando siempre que tus hijos son adultos responsables de sus propias decisiones y consecuencias. Eso es algo que tú también pareces estar aprendiendo a hacer, Casestera. Después de colgar con Miguel, Roberto y yo continuamos platicando hasta tarde. Él me contó más detalles sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a identificar patrones de comportamiento que había repetido durante años sin darse cuenta. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aceptar en terapia?, me preguntó mientras bebíamos una segunda taza de café. ¿Qué? Que no era solo que yo fuera perezoso o inmaduro, era que había desarrollado una adicción emocional a ser rescatado. Cada vez que alguien me resolvía un problema, cada vez que me daban dinero o me sacaban de un apuro, sentía una especie de alivio eufórico. Era como una droga. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Y cómo se supone que vas a romper esa adicción? Enfrentando las consecuencias de mis acciones sin buscar rescate. Cuando perdí mi último trabajo, mi primer instinto fue venir corriendo a ti con una historia triste. Pero esta vez, en cambio, dormí en mi coche durante 3 días hasta que conseguí el trabajo de limpieza. ¿Dormiste en tu coche?, pregunté con una preocupación maternal automática. Sí, y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Por primera vez entendí realmente lo que significa no tener una red de seguridad, lo que significa que mis acciones tienen consecuencias reales. Me miró directamente a los ojos. Mamá, durante esas 3 noches, pensé mucho en ti. Pensé en todas las veces que tuviste que elegir entre tus necesidades y las mías, y siempre elegiste las mías. Eso es lo que hacen las madres, Roberto. No, mamá. Eso es lo que hacen las madres que no han aprendido a establecer límites sanos. Y eso es lo que hacen los hijos que nunca han aprendido a ser adultos responsables. Se inclinó hacia adelante. El terapeuta me ayudó a entender que al rescatarme constantemente, tú, sin querer, me estabas privando de la oportunidad de crecer. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Durante años me había sentido culpable cada vez que consideraba decir no a Roberto, cada vez que pensaba en poner mis necesidades en primer lugar. Ahora entendía que mi generosidad en realidad había sido una forma de controlarlo, de mantenerlo dependiente de mí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, pregunté suavemente. Ahora voy a demostrarme primero a mí mismo y luego a ti que puedo ser un adulto responsable. Voy a pagar mis propias cuentas. Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a enfrentar mis propios problemas. Y cuando regreses de Seattle, si decides regresar, voy a ser un hijo del que puedas sentirte orgullosa.
¿Y si decido quedarme en Satel? Roberto sonrió y por primera vez en años vi una alegría genuina en su sonrisa en lugar de manipulación. Entonces seré feliz por ti. Te visitaré cuando pueda. Te llamaré cada semana y viviré mi propia vida, sabiendo que mi mamá por fin está viviendo la suya. El día de mi partida amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía susurrar promesas de aventuras por venir. Roberto llegó temprano para llevarme al aeropuerto, y por primera vez en años no había tensión entre nosotros. Él había traído flores, un pequeño ramo de margaritas blancas que yo sabía que eran mis favoritas, y una carta sellada. «No la abras hasta que estés en el avión», me dijo con una sonrisa tímida. Es algo que necesitaba decirte, pero me resulta más fácil escribir que platicar. Durante el trayecto al aeropuerto, platicamos sobre cosas cotidianas, el clima, las noticias, sus planes separarán itineraries semanapo. Era una conversación normal entre madre e hijo, algo que no habíamos tenido en años. No había súplicas, ni drama, ni culpa, solo una plática tranquila entre dos adultos que se amaban, pero que por fin entendían los límites sanos. «Mamá», me dijo cuando llegamos al aeropuerto, «quiero que sepas que no importa lo que pase en Seattle, esto ya valió la pena». «¿A qué te refieres?» «Al verte así, emocionada, nerviosa, feliz, no te había visto brillar de esta manera en años». Me ayudó a sacar mi maleta del coche, una maleta que había empacado cuidadosamente con mis mejores vestidos, incluyendo uno nuevo de color rosa coral que había comprado especialmente para este viaje. En el aeropuerto, Roberto me acompañó hasta la puerta de seguridad. Cuando llegó el momento de despedirnos, nos abrazamos con una intensidad que no habíamos compartido desde que él era un niño. «Te amo, mamá», me susurró al oído. «Diviértete, enamórate, sé feliz. Te lo mereces más que nadie en el mundo». «Yo también te amo, hijo, y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». Una vez en el avión, abrí la carta de Roberto con manos temblorosas. Su letra, que siempre había sido desordenada, se veía más madura, más cuidada. «Mamá», comenzaba. «Durante estos últimos días, he estado pensando en todas las veces que fuiste una heroína sin que yo me diera cuenta. Cuando trabajabas turnos dobles para pagar mis libros escolares, cuando vendiste tu máquina de coser nueva para comprarme una bicicleta, cuando fingías no tener hambre para que yo pudiera comer más, cuando te quedabas despierta toda la noche cuidándome cuando estaba enfermo. Todos esos momentos de amor silencioso que di por sentados. Ahora entiendo que ser madre no significa sacrificarte hasta desaparecer. Significa amar lo suficiente como para enseñar la independencia. Significa ser lo suficientemente valiente para soltar cuando es el momento. Gracias por fin amarme lo suficiente como para dejarme crecer. Vuela alto, mamá. Literal y figuradamente. Con todo mi amor y respeto, Roberto P.D. Miguel es un hombre afortunado por conocer a la mujer más extraordinaria del mundo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras guardaba la carta en mi bolso. A través de la ventana del avión pude ver las nubes extendiéndose hasta el infinito. Y por primera vez en décadas, sentí que mi futuro era igual de infinito. Miguel me estaba esperando en el aeropuerto de Seattle con un ramo de rosas amarillas y una sonrisa que reconocí de inmediato, aunque tenía más arrugas y su cabello era completamente blanco. Cuando me vio, su cara se iluminó con la misma alegría que recordaba de nuestros días de universidad. «Ana», me dijo cuando nos abrazamos, «eres aún más hermosa de lo que recordaba». Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño. Miguel me llevó a conocer la costa del Pacífico, donde por primera vez en mi vida pude ver el océano extendiéndose hasta el horizonte. Me presentó a sus hijos, quienes me recibieron con una calidez genuina que me conmovió profundamente. Su hija menor, Carmen, me dijo: «Papá no había sonreído de esa manera desde que mamá murió. Gracias por traerle de vuelta su alegría». Miguel cocinaba para mí todas las noches cenas elaboradas que saboreábamos en su terraza mientras veíamos el atardecer.
Yo no soy un ingeniero jubilado, me dijo una noche. Soy solo Miguel, el hombre que se enamoró de una chica brillante hace 40 años y nunca la olvidó. Sus palabras me llegaron directo al corazón porque expresaban exactamente lo que yo sentía con él. Yo no era la madre sacrificada de Roberto. No era la viuda de Carlos. No era la costurera cansada. Simplemente era Ana, una mujer con historias que contar, sueños que perseguir y amor para dar. Al final de mi mes en Seattle, Miguel me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva sobre lo que era posible a los 70. Ana, no quiero que esto termine. Sé que es una locura. Sé que apenas nos estamos conociendo de nuevo después de tantos años, pero quiero que consideres mudarte a Seattle. No para casarnos de inmediato, no para vivir juntos si no quieres, sino para darnos la oportunidad de construir algo hermoso en esta etapa de nuestras vidas. Mi primer instinto fue pensar en todas las razones por las que era imposible. Mi casa, mis pocos amigos, mi vida en mi ciudad natal. Pero luego pensé en Roberto, en su carta, en sus palabras sobre volar alto. Pensé en Valeria, que probablemente nunca me había respetado de verdad. Pensé en todos los años que había vivido para otros, dejando mis propios sueños en espera. ¿Y si las cosas no funcionan?, pregunté. Entonces habremos tenido una aventura hermosa. Pero Ana, ¿y si sí funcionan? ¿Qué tal si después de toda una vida de poner a los demás primero, por fin tienes la oportunidad de ser completamente feliz? Esa noche llamé a Roberto para contarle sobre la propuesta de Miguel. Su respuesta me sorprendió y me llenó de orgullo. «Mamá, ¿eres feliz con él?» «Más feliz de lo que he sido en décadas. Me trata bien. Me respeta. Me hace sentir valiosa todos los días». «Entonces quédate. Construye la vida que te mereces. Yo voy a estar bien. De hecho, voy a estar mejor sabiendo que por fin estás viviendo para ti misma». 6 meses después, estaba empacando mis pertenencias más preciadas en mi vieja casa, preparándome para mudarme a Seattle permanentemente. Roberto me ayudó con todo el proceso, demostrando una madurez y una responsabilidad que me llenó de esperanza para su futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo mientras empacábamos las fotos de la familia. ¿Qué? Que al dejarte ir siento que por fin te he recuperado. No como la madre que me rescata constantemente, sino como la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero a la que yo nunca me molesté en conocer de verdad. Mientras escribo esta historia desde la terraza de Miguel, mirando el océano Pacífico y esperando que regrese del mercado donde ha ido a comprar ingredientes para la cena que cocinaremos juntos, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. Roberto está construyendo exitosamente su propia vida. Consiguió un ascenso en su trabajo. Se mudó a un departamento mejor y está saliendo con una mujer que lo desafía a ser una mejor persona en lugar de habilitar su dependencia. «Valeria», me dijo, se casó con un hombre mayor que puede mantener su estilo de vida, lo cual es probablemente lo mejor para todos. Y yo, por fin aprendí que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino el cimiento para poder amar a los demás de forma sana. Aprendí que una mujer de 70 años puede tener aventuras, puede enamorarse, puede empezar de nuevo. Miguel y yo nos casamos el mes pasado en una pequeña ceremonia en la playa con sus hijos y Roberto como testigos. Roberto lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. «Nunca pensé que vería a mi mamá casarse por amor», me dijo después. «Siempre asumí que tu matrimonio con papá había sido solo por conveniencia y por la familia. Ahora, cuando miro hacia atrás atrás casarse ni que saca. Esa noche que te tachaquea. Se ha de darle de aholas satis. Si en que poses ya que plasria ti sotitit sana mes. Mal por lo que te sabes cos. Se potisto ti propia si. Chixti sandit sarosaki satastatia kaka. Las asho costó como el regalo más grande que pude haber recibido,
porque fue esa humillación la que finalmente me despertó. Fue esa humillación la que me demostró que yo merecía más. Fue esa humillación la que me dio el coraje para perseguir la felicidad que creí haber perdido para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad para ser completamente feliz? ¿Tendrías el valor de tomarla sin importar lo que piensen los demás? Porque créeme, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.